Pues muy buenas tardes. Esta es la última sesión de toda nuestra conferencia, donde analizamos y estudiamos la vida de Pablo. El final de su vida, más o menos lo tenemos consignado en lo que veremos en este estudio. Eh, y esas palabras que él dijo al final de su vida, pues tienen mucho contenido, mucha instrucción para nosotros. Veremos entonces las últimas palabras del apóstol Pablo. En primer lugar, me gustaría que miráramos esta pintura del famoso pintor holandés Rembrandt, donde nos muestra cómo pensaba él que estaba Pablo en sus últimos días. Y sí, la cara se ve triste. No sé si Rembrandt tenía en cuenta todas las escrituras, sobre todo cómo veía Pablo su partida. En todo caso, en esta pintura refleja tristeza, oscuridad, pero en realidad si nosotros miramos bien cómo terminó el apóstol Pablo sus días, tal vez es algo así. Terrenalmente había oscuridad, por varias razones. Primero, porque venían malos tiempos, había peligros, había riesgos espirituales para los creyentes. Y segundo, porque él estaba condenado a morir. Y es antes de morir que le escribe su segunda carta a Timoteo, donde refleja la situación de ese momento, sus últimos momentos en esta vida. Pero el, los escritos de Pablo, los escritos finales de Pablo están llenos de esperanza, aunque no niega ni evita mirar las circunstancias actuales que estaba viviendo, sin embargo puede ver la gloria. Y esta es una cosa que nos trae instrucción a nosotros. Las últimas palabras de Pablo sí son en medio de riesgos, pero también con la conciencia de que hay un Señor grande, más grande que el mal que viene y que es poderoso para guardarnos, ayudarnos, aunque estemos en el último tiempo. En primer lugar, vamos a mirar a Pablo hablando a una congregación, es decir, diciendo sus últimas palabras a nivel de iglesia, digamos. No se refiere a todas las iglesias en estas últimas palabras, pero sí son las últimas que pronuncia ante los ancianos de Éfeso, la asamblea en Éfeso. Entonces, podemos ver qué instrucciones les dio a ellos que nos sirven para nosotros. Eh, en Hechos 20, a partir del versículo 18, Él nos mostrará estas palabras, estos pensamientos que Él quiere dejar a los hermanos. Vamos a leer primeramente en Hechos 20, versículos 18 a 24. Dice así la palabra, y les ruego que me acompañen en la lectura. Les ruego que me acompañen en la lectura. Cuando vinieron a él, los ancianos de la iglesia, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo
desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pues en estos versículos, perdón, en estos versículos notamos las palabras de Pablo a una congregación y en primer lugar les habla de todo el trabajo que él hizo tanto en Éfeso como en toda Asia. Primero dice que sirve de forma humilde. En el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Sí, él sirvió a los creyentes en Éfeso y en toda Asia, pero estaba sirviendo al Señor. Y de esto aprendemos, ¿verdad? Estamos involucrados tal vez en algún servicio para los creyentes, para ayudar en la iglesia donde nos congregamos, pero el sentir que debemos tener es que ese servicio lo hagamos para el Señor, es decir, mirándolo a Él y esperando la recompensa, primero el agrado y segundo la recompensa de Él, no de los creyentes, porque no siempre los seres humanos son gratos ni son agradables para trabajar, pero el Señor sí. Pablo servía al Señor y el servir al Señor yo creo que le ayudaba para servir con humildad, como dice él aquí, sirviendo entre los creyentes, sirviendo en medio de lágrimas y pruebas, dice el versículo 19. Lágrimas y pruebas. Y nos es difícil imaginarnos al apóstol en lágrimas. Era un hombre muy enérgico, con eh, con muchas ideas, era muy activo. No era una persona como para sentarse a llorar, pero el servicio al Señor tiene momentos de lágrimas, pero no son para que nos impidan servir o para que nos desalienten y dejemos de servir. El apóstol Pablo nos da este ejemplo, sirviendo en medio de pruebas y de lágrimas. Las pruebas para los creyentes que quieren servir al Señor hoy en día también están presentes y las lágrimas. Y yo creo que una de las cosas que hacía brotar lágrimas de los ojos de Pablo era la impotencia cuando no veía el fruto ni el progreso en los creyentes. Y eso nos puede pasar a nosotros muchas veces. Desearíamos que entre los hermanos entre los que servimos haya progreso, haya avance. Y a veces lo que hay es retroceso. Y a veces hay cosas que frustran. Sin embargo, hay que saber soltarle eso al Señor
y eso puede producir lágrimas. En el proceso de dejarle al Señor lo que no podemos controlar, lo que no podemos arreglar, puede haber lágrimas. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo, yo creo, varias veces. Dice después que nada útil rehuyó de anunciarles y enseñarles pública y privadamente, públicamente y en las casas, dice el versículo 20. Y esto es muy instructivo. Lo que era útil para los hermanos y hermanas que le escuchaban, él lo presentó, él se lo dio. Y probablemente sus charlas en las casas, sus conversaciones después de la reunión, sus charlas con los compañeros de viaje, aún con los compañeros de prisión, eran útiles. Aprovechaba el tiempo y decía cosas útiles. En todo caso, nada que fuera útil para ellos rehuyó de anunciarles y de enseñarles. Y este es un buen ejemplo para nosotros. Buscar que nuestras palabras, nuestro tiempo con los hermanos y hermanas sea útil. Y también creo que esto nos hace pensar en cuando vemos en algún hermano o hermana alguna necesidad, oremos y pensemos qué podría serle útil en su caso y presentárselo, no rehusar presentárselo. Esto hizo Pablo, y no solo en la congregación públicamente, sino también en las casas, en lo privado. Predicó el Evangelio de Cristo a todos, sin distinción, versículo 21. La distinción más grande en la humanidad está entre judíos y gentiles desde el punto de vista bíblico. Y él no rehusó mostrar al Señor Jesús tanto a unos como a otros. Hoy en día tal vez tenemos distinción de otro tipo. Tal vez nos cuesta más trabajo presentarle el Evangelio a una persona que tenga riqueza o mucha educación o alta cultura. Nos da mucho respeto compartirles del Señor, pero no, no debemos perder de vista que detrás de muchos títulos o detrás de un traje muy bien puesto, de una persona que tiene posesiones, de una persona que tiene cierto poder en este mundo, detrás de toda esa apariencia hay una necesidad espiritual y él, despojado de todo lo que tiene aquí, tendrá que presentarse delante del Señor. Entonces así debemos verlo, con su necesidad espiritual y presentarlo al Señor si es muy difícil hablarle, presentarlo al Señor en oración con compasión. No tenemos que hacer distinción a quién sí le hablamos y a quién no, con quién no hay esperanza y con quién sí. Esa es solo nuestra perspectiva. Pablo predicó a todos sin distinción, nos dice aquí el versículo 21, entre judíos y gentiles, reyes, esclavos, soldados, no importaba qué persona, de qué persona se tratara, él hablaba. Él llegó a hacerse judío a los judíos para hablar el mismo lenguaje con ellos y presentarles al Señor. Y se hizo gentil a los gentiles para hablar con los gentiles desde su punto de vista. Y eso lo hizo para ganar a unos y a otros.
Ese es un ejemplo para nosotros importante. Ahora dice, él va a Jerusalén dispuesto aún a morir por el Señor. Sabe y el Señor le advierte que lo que le espera en Jerusalén es padecimientos y él está dispuesto, no se niega a ir a Jerusalén porque allí estaba el problema, estaba dispuesto aún a morir. Y eso también nos es importante a nosotros como instrucción. En este mundo no encajamos. Y es posible que al mantenernos fieles al Señor recibamos rechazo e inclusive la muerte. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a la muerte por el Señor, no rehuía esas situaciones de peligro si estaba en la voluntad del Señor. Pues un buen ejemplo para nosotros, que muchas veces nos retraemos del sufrimiento, de cosas que pueden producirnos dolor al presentarnos como creyentes. Pues aquí vemos a un hombre valiente, dispuesto aún a morir por la causa del Señor. Finalmente, en el versículo 24 de la porción que hemos leído, él se da cuenta él se da cuenta y luego les dice a los hermanos que no volverán a ver su rostro. Y esto fue una noticia muy fuerte para los hermanos efesios, pero también fue fuerte para él. Cuántas cosas había vivido en Éfeso con estos hermanos, cuántas lágrimas había derramado, cuántas cosas había compartido en estos 3 años, cuánto había orado por ellos, cuánto había estudiado la palabra para poderles compartir, cuántas experiencias había compartido con ellos. Ahora se separaba de ellos. Esto también puede ocurrirnos, que el Señor nos haga cambiar de lugar o sencillamente nos lleve a la gloria. Es también un dolor dejar a los hermanos entre los que hemos trabajado o con quien hemos servido, con quien hemos trabajado hombro a hombro, pero eh, el apóstol sabe que él puede faltar por muerte o por traslado, pero el Señor queda. No es el final, su traslado no es el final. Él es un siervo y todo siervo de Dios debe saber desde el principio de su servicio que es prescindible y que solo el Señor Jesús es imprescindible y Él no se va, no volverá a morir, vive para siempre, dice Apocalipsis 1:18. En la segunda parte del discurso que pronuncia Pablo aquí, él muestra que se va, pero que la tarea sigue. Vamos a leer los versículos 26 al 28. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
En el versículo 26, él dice que está limpio de la sangre de todo. Eso nos recuerda las palabras que el Señor habló a Ezequiel. Él tenía una responsabilidad de mostrar el camino, de mostrar el, el hacia dónde iba un impío en su pecado, si seguía en su pecado. Él tenía la responsabilidad de advertir. Si él lo advertía, pues el impío moría por su propio pecado, pero Ezequiel sería libre de la sangre de esa persona que moría en su impiedad. Eh, él, Ezequiel tenía que hablar. Si él no hablaba, la responsabilidad de la persona que se perdía pues recaía sobre la persona misma, que era un pecador, por supuesto, pero también recaía sobre él y el Señor le tomaría cuentas por no haber advertido al pecador de su mal camino y de la condenación que venía en consecuencia. Pues de esta misma manera el apóstol Pablo habla a los creyentes de Éfeso, no porque fueran impíos ni porque fueran a condenarse, sino porque él tenía la responsabilidad de hablar con ellos acerca de lo que el Señor le había mostrado. Él tenía la responsabilidad de mostrarles todo el consejo de Dios, todo lo que Dios quería que les dijera, que los advirtiera, que les mostrara los peligros. Eso hizo Pablo y por eso dice aquí, estoy limpio de la sangre de todos. Y esto es algo que también necesitamos tomar como ejemplo para nosotros en nuestro servicio. Dice en el versículo 27, Pablo, que no rehuyó anunciarles todo el consejo de Dios. Y esto es muy importante, porque los siervos de Dios, los hermanos que predican la palabra, muchas veces tienen porciones favoritas. Y de eso hablan casi siempre. Y entonces les falta una parte del consejo de Dios por anunciar a los demás hermanos. Es por eso que en Barcelona tenemos el deseo de ver al cabo de 7 años más o menos todos los libros de la Biblia, ver su mensaje, ver toda la enseñanza, las principales enseñanzas que traen para nosotros. Y la razón es para que podamos ver allí en congregación todo el consejo de Dios, no solo ciertas porciones, sino todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. No rehuyó anunciarles todo el consejo de Dios a estos hermanos en Éfeso. Él lo pudo hacer en 3 años. Quizás nosotros necesitamos más tiempo, pero es muy importante que en la congregación podamos explorar toda la escritura. Ahora vemos la parte de ellos. Pablo ha hablado ahora del trabajo que ha hecho, pero como la tarea sigue, pues ahora les corresponde la parte a ellos, a los efesios, a los hermanos ancianos, que son los que están escuchando a Pablo en estos momentos. Tienen que mirar por ellos mismos. Pues, un hermano nos dijo en otro estudio que era
de mala educación ponerse delante y hablar primero yo y después tal hermano y después tal otro. Pero en cuestión de conducta, en cuestión de obediencia al Señor, en cuestión de vigilancia a causa del pecado que tenemos en nosotros y que está a nuestro alrededor, la primera persona a la que debo cuidar es a mí mismo. Tengo que desconfiar de mí mismo. No puedo confiar que yo seré fiel al Señor hasta el final. Pedro confiaba en eso y sabemos lo que pasó. Tuvo que aprender de manera amarga que no podía confiar en sí mismo. Las palabras de Pablo aquí es, mirad por vosotros mismos. Hermano, hermana, mira por ti mismo primero, sobre todo si sirves al Señor delante de otros. Mira por ti mismo, vigílate, sé muy severo en tu juicio contigo mismo. Busca santidad, pureza personal primero antes de mirar y ayudar a otros. Mírate delante del Señor, que tu comunión con el Señor sea buena, te mantenga saludable, que puedas mantener también esta desconfianza en ti mismo y confiar en el Señor, agradecer a Él si puedes ser fiel y no y desechar todo pensamiento de confianza en ti mismo o de creerte superior a otros creyentes. Mirad por vosotros mismos y luego mirar por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos o nos ha dado una responsabilidad. Yo creo que esto vale para una maestra de escuela dominical, una hermana que sirve con otras mujeres, que sirve en otro ministerio, también tiene que mirar por las personas que están bajo su cuidado. Yo creo que también un padre tiene que mirar por sí mismo y también por los hijos que el Señor le dio. Yo creo que una madre también tiene que mirarse por ella misma, cuidarse delante del Señor y velar por los hijos que el Señor ha puesto bajo su cuidado. Es importante, primero, cuidarse a sí mismo y segundo, mirar por las personas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado. Y en el caso de los ancianos de Éfeso, pues era claro que el Señor los había puesto por su espíritu como obispos para apacentar la iglesia del Señor. El Espíritu Santo los puso por obispos para apacentar la iglesia del Señor. No fue un hombre, fue el Espíritu Santo el que puso esa responsabilidad en nosotros, el que puso ese llamado en nosotros. Tenemos que dar cuenta de eso que Él nos encomendó. La iglesia es del Señor, no es nuestra. Trabajamos con algo ajeno, pero amamos al Señor y de alguna manera sentimos que lo que es suyo también es nuestro, pero sin perder de vista que Él es el dueño de la iglesia, que Él es el Señor de la iglesia, que Él la ganó, que Él pagó el precio con su sangre y la compró. Y eso tan precioso para Él lo entregó en nuestras manos.
No existe ningún colectivo en esta tierra tan importante para Él como su iglesia. Y por una razón que no comprendemos bien, Él la entrega en nuestras manos, aunque sabe que no somos capaces en nosotros mismos con una responsabilidad así, pero Él promete darnos los recursos y estar con nosotros. La responsabilidad es grande, la solemnidad de lo que hacemos también es grande. Tendremos que dar cuenta al Señor, pero no estamos solos para la tarea. Y siempre tenemos que conservar delante de nuestros ojos esta verdad. La iglesia no es nuestra, es del Señor. Es preciosa para los ojos del Señor, para el corazón del Señor. Él la compró con su propia sangre. Vamos a pasar ahora a los versículos 29 al 32. Dice el apóstol, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esta parte del discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso habla de los peligros futuros, pero también habla de que el Señor sigue ahí. El Señor queda. Pablo se va, pero el Señor queda y su palabra también queda. Y eh, pues esto es suficiente para confiar el futuro en las manos del Señor. Dice el apóstol que después de su partida entrarían lobos rapaces, personas de fuera, con malas intenciones, con deseos de llevarse a los creyentes. Lobos rapaces. En nuestra era de Internet también hay lobos rapaces que no solamente se presentan, digamos, físicamente, sino que a través de las redes sociales presentan sus ideas. ¿Cuánta necesidad tenemos de estar bien fundamentados en las sagradas escrituras que no cambian? Arraigados, cada uno de los creyentes arraigados en el Señor y conociendo su voluntad por su palabra, para que los lobos rapaces no tengan éxito con nosotros. Es necesario cuidarnos unos a otros, ayudarnos, tener comunión estrecha unos con nosotros, un- unos con otros, de tal manera que cuidemos de estos lobos rapaces que no siempre son físicos, no siempre se presentan físicamente, sino también con falsas doctrinas. Vienen lobos rapaces. En aquel tiempo, hace casi 20 siglos, ya era una realidad, ahora mucho peor y por muchos medios. Entonces, por eso es que el apóstol les dice que velen por ellos mismos y también por el rebaño.
entrarán lobos rapaces, no perdonarán al rebaño, tienen intenciones malas, provienen del maligno. El maligno, por definición, causa daño, no busca el bien, no busca hacer bien, no es benigno. Y los lobos rapaces tampoco quieren perdonar, no quieren salvar de su mala influencia al rebaño. Al contrario, quieren perjudicarlo. No perdonarán al rebaño. Y lo que dice el versículo 30 puede ser muy sorprendente para nosotros. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Será posible? ¿Será posible que entre los creyentes de Éfeso que estaban escuchando hubiera algunos ya que estuvieran pensando en maneras de quizás con la partida de Pablo tomar la delantera sobre otros, exponer quizás nuevas doctrinas y tratar de arrastrar tras sí a los creyentes, dividiendo muchas veces la iglesia del Señor? eh, los que se quieren conservar fieles reconocerán cuando una cosa, ideas o doctrinas no son del Señor y querrán permanecer al lado del Señor, y otros, sí, fascinados por la manera como habla este hermano, querrán irse detrás de ellos. Esta es una situación muy actual, y si era cierto en aquel momento, también lo es hoy en día. Por eso es que todos nosotros tenemos que desconfiar de nosotros mismos y mantenernos aferrados al Señor, humildes delante de Él, deseando no faltarle a Él ni a su palabra en lo que enseñamos, en lo que compartimos, en lo que decimos. El diablo puede usar a una creyente para desviar a otros. Y eso es lo que el apóstol advierte aquí. Y por supuesto, también es real, también se ha presentado el caso de personas que eh, se muestran como creyentes, se bautizan, enseñan, aún predican en las plazas en nombre del Señor, pero el Señor no los conoce, nunca os conocí. Puede haber falsos creyentes en nosotros que en cierto momento se levantan. Entonces necesitamos esta exhortación, mirar por nosotros mismos y por el rebaño que el Señor puso a nuestro cuidado, porque el peligro viene. Lo que pasa es que por grande que sea el peligro, el Señor está, el Señor es fiel y su palabra no cambia. ¿Qué tenemos que hacer? Velar, abrir los ojos constantemente, estar alertas constantemente en cómo andamos, cuidarnos cómo andamos el uno al otro, orar el uno por el otro cuando prevemos peligros, prevemos riesgos en otros hermanos u otros hermanos los ven en nosotros. Velar. Y tenían que acordarse de la conducta de Pablo esos 3 años, con cada uno, atendiendo a cada uno. Ese ejemplo que el apóstol les dejó era valioso. Tenían un referente para saber cómo actuar ellos en una conducta intachable,
una buena conducta, una conducta atenta a todos, a cada uno, cuando era necesario, incluso una exhortación con lágrimas, con dolor de lo profundo del corazón. Los, los efesios habían tenido este ejemplo de Pablo. Nosotros quizás también hemos conocido hermanos fieles. Los hay. El Señor siempre ha tenido un remanente fiel que desea agradarle, que busca en las Escrituras, que desea ser puro delante de Él. Y muchos de nosotros hemos conocido hermanos así, que nos ayudan con los recuerdos que han dejado en nosotros para actuar nosotros cuando tengamos que hacerlo, cuando nos veamos en la misma situación, aunque ellos ya no estén. El ejemplo de Pablo, su solicitud por estos 3 años, con todo su corazón volcado en su tarea, pensando y sufriendo y ayudando a cada uno, aún con lágrimas. Hermoso ejemplo que también nos impresiona a nosotros, aunque vivimos muchos años después de los hermanos que vieron con sus ojos la conducta de Pablo. Pablo ahora los encomienda a Dios. Dice el versículo 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Esto requiere fe. Esto que requiere renuncia. Soy prescindible. Puedo servir al Señor en algo, pero Él puede decirme que vaya a otro sitio o Él puede promoverme a la gloria junto con Él, a estar con Él allá en la gloria. Pero el Señor queda y podemos encomendar a nuestros hermanos a Dios en oración y dejarlos en sus manos, aunque este es otro dolor. Tratar de no preocuparse por hermanos que no veré más. Pero el Señor es fiel y podemos confiar en Él y dejar en sus manos a nuestros queridos hermanos y hermanas con los que el Señor me ha permitido tener comunión estrecha por muchos años, encomendados a Dios, encomendados también a la palabra de su gracia, la palabra, el fundamento sobre el que una congregación descansa es en la palabra de Dios que no cambia. Es por eso que es necesario que en cada reunión la palabra de Dios abunde, que sea la palabra de Dios la que llene nuestras reuniones, nuestros corazones, que todos los creyentes en una congregación puedan buscar en la palabra eh, cosas que ha estudiado, sabe manejar la escritura, sabe encontrar verdades, sabe sostener sus convicciones con la palabra, con versículos concretos. Esa es la palabra que tiene poder para sobreedificarnos sobre el fundamento que es el Señor Jesús y para darnos herencia, para hacer que crezca lo que ganamos, digamos así, de coronas, premios o sencillamente mayor conocimiento de las bendiciones que tenemos en el Señor Jesús. Todo eso es nuestra posesión
y la palabra de Dios nos guía allí, el apóstol confía en el Señor y en la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los demás creyentes. Y lo mismo vale para nosotros hoy, la palabra, y encomendarnos juntos al Señor y seguir perseverando en las Escrituras, estudiarlas, conocerlas, abundar en ellas entre nosotros. La parte final del discurso es muy hermosa, contraria al espíritu de este mundo. Y ya lo era así en el tiempo de Pablo, mucho más ahora, que el individualismo, que el materialismo, que el egoísmo, que el humanismo ha entrado tanto en la sociedad y mucho en la iglesia también, en la iglesia del Señor. La bienaventuranza de dar. Versículos 33 al 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. He leído hasta el 36, porque también era necesario la bienaventuranza de dar. El apóstol Pablo no se aprovechó económicamente de los creyentes en Éfeso. De ninguno de aquellos hermanos ante los cuales sirvió. Los hermanos de Macedonia tuvieron que rogarle que por favor les permitiera colaborar en la obra que él hacía. No buscó aprovecharse económicamente de los creyentes. Los hombres que se levantan hablando cosas torcidas y que buscan arrastrar tras sí a los discípulos, muchas veces son movidos por esto, por deseo de dinero, de tal manera que las reuniones giran alrededor del dinero. ¿Verdad que hemos oído mucho de esto en medio de la cristiandad? El ejemplo del apóstol Pablo fue no aprovecharse. Nunca le debemos pedir. Pedir no es el patrón bíblico. Un siervo de Dios no aprende eso en la escritura. A pedir, aprende a orar, pedir al Señor, a buscarlo a Él en sus necesidades y que sea el Señor el que mueva los corazones y provea a través de otros creyentes o a través de las propias manos del siervo, como pasó con Pablo. Ni vestir, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Este es el patrón bíblico y los creyentes tenemos que aferrarnos a este patrón bíblico para no ser arrastrados por esa moda que hay en muchos lugares de hacer del dinero el centro de las reuniones.
El apóstol trabajó secularmente para mantenerse tanto a él como a los que iban con él, dice el versículo 34. Él tenía algunos bajo su responsabilidad. Él respondía por ellos también en lo material, en las necesidades materiales. Ejemplo, ayudar a los necesitados. Él lo enseñó a los efesios con su propio ejemplo. En vez de pedir, en vez de aprovecharse de los recursos materiales que tenían los efesios o aún congregaciones de sociedades más ricas como la de Corinto, eh, lo que mostró Pablo con su ejemplo en todos estos casos fue trabajar para mantenerse él mismo, para responder por los que estaban a su cuidado y más bien para ayudar a los necesitados. Este es también un patrón para nosotros. Y es un patrón porque en realidad no no se originó, este ejemplo no se originó en Pablo, se originó en el Señor. Él lo dijo, en algún momento lo dijo, Pablo lo cita aquí como palabras del Señor, pero nosotros sabemos que Él lo hizo, el Señor Jesús lo hizo. Fue con palabras y con el ejemplo que Él mostró que es más bienaventurado dar que recibir. Ni siquiera se habla de pedir, se habla de recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. En medio de una sociedad que pide, que se aprovecha, el creyente da, se goza en dar. Y a lo mejor hasta ahora al Señor que le provea para poder dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y el Señor Jesús, con su propio ejemplo, lo hizo. Dio, se despojó de todo, se hizo pobre. Finalmente, al final de su estancia en esta tierra, dio su vida. Lo dio todo para que nosotros, con su pobreza, con su humillación, con su muerte, fuéramos enriquecidos. El ejemplo más grande de renunciamiento es el del Señor Jesús. Y de él aprendió Pablo. Y de Pablo y del Señor mismo aprendemos nosotros. Finalmente, en su discurso, en su trato con los hermanos de Éfeso, él había mandado llamar, se puso de rodillas y oró. Un momento muy emotivo. ¿Qué debió decir allí? ¿Cuál debió ser el contenido de su oración? Seguramente que, como hemos aprendido en las oraciones de Pablo, no se centró en cosas materiales y que a los hermanos no les faltara nada, sino en su necesidad espiritual, en la necesidad de que el Señor los guardara, los ayudara a velar, los ayudara a aferrarse a la palabra de Dios y al Señor mismo, y que los guardara, que los cuidara. Muy buen ejemplo el que nos da el apóstol Pablo, la oración junto con nuestros hermanos,
encomendándonos mutuamente al Señor, a su cuidado, a su fidelidad, para ser fieles hasta el final, hasta la muerte, hasta que el Señor venga, hasta que sea su tiempo. El apóstol también dio palabras para individuos, para los creyentes individualmente. Acabamos de ver palabras para una congregación que nos trae instrucción para nuestras congregaciones hoy, pero también habló personalmente a creyentes. Y la carta que recoge sus palabras para individuos, la carta por excelencia es la segunda carta de Tito. Perdón, no hay segunda carta de Tito, hay segunda carta a Timoteo. Pues toda la epístola tiene este lenguaje, este sentir. Y como hemos visto, habla de la oscuridad que viene, de los peligros que vienen, pero también habla de gloria y de esperanza. Esto encontramos en la segunda epístola a Timoteo y eso nos ilustra de muchas cosas que necesitamos nosotros conocer. Vamos a leer segunda Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol ha padecido y en ese sentido Rembrandt lo representó bien en su pintura. Ha padecido, pero no se avergüenza. Sabe en quién ha creído y él traspasa todos los padecimientos que hay en esta tierra. Hasta pudo decir que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tan infinitamente superior son las glorias que nos esperan. Tan poderoso y grande es nuestro Señor y glorioso, que con toda confianza podemos entregarle todo nuestro tesoro, todo lo que hemos cosechado en esta tierra para Él, para la eternidad. Se lo podemos entregar a Él. Él es poderoso y grande. Y las aflicciones del tiempo presente son demasiado diminutas en relación con la inmensa gloria que en nosotros ha de manifestarse y que el Señor nos ganó. En los versículos, en el capítulo 4 de esta segunda epístola, versículos 5 al 8, dice el apóstol, segunda Timoteo 4, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Sí, el apóstol Pablo tuvo el privilegio de saber de antemano cuándo iba a morir. Sabía que su partida estaba cercana. Estamos hablando de aproximadamente el año 67 después de Cristo. La edad que él tenía probablemente era 62 años. Es relativamente joven, pero en su vida más breve que otros, acabó la carrera, peleó la buena batalla y terminó lo que tenía que hacer en este mundo. El propósito del Señor con él se cumplió, siguiendo el ejemplo de su maestro, que también le pudo decir al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esas son palabras de Juan 17. Pues el apóstol siguió este ejemplo y dice: he peleado la buena batalla. La vida cristiana, el servicio cristiano es una batalla continua. No nos engañemos, pero él peleó la buena batalla, acabó la carrera. El Señor le iba a promover a la gloria, y todo ese tiempo de padecimientos, de luchas, de batallas, de dolores, de sufrimientos, de tensiones, de angustias, ya pasaría pronto. Había acabado la carrera y hasta el final había guardado la fe, se había eh, aferrado a las escrituras, lo que les había dicho a los hermanos efesios, él lo había practicado, se había guardado en las palabras del Señor, en la doctrina de él, la sana doctrina, dice en alguna de sus epístolas, aferrado allí a las enseñanzas del Señor, sin desvíos hasta el final. He guardado la fe. Y él quiere que Timoteo, que es más joven que él, también termine su carrera de esta manera, termine su vida de esta manera. Y no solo Timoteo, también nosotros estamos corriendo una carrera, estamos peleando una batalla espiritual y con la ayuda del Señor buscamos guardar la fe hasta el final. El ejemplo del apóstol Pablo nos estimula a nosotros también para ser lo mismo y llegar al final de nuestros días en esta fidelidad y en esta victoria. Al apóstol le esperaba la corona de justicia. Se la daría el juez justo. Él compareció delante de muchos jueces y reyes, gobernadores injustos. Y por supuesto que ellos no le dieron ninguna corona. Aún de parte de los hermanos no recibió el agradecimiento y la conducta que hubiera querido recibir Pablo de parte de todos los creyentes. Tuvo luchas, tuvo personas que lo criticaron. Él habla extensamente de esto en sus epístolas a los Corintios, pero hay un juez justo y él le daría la corona que él merecía, pero que no es, no, el Señor no tiene solo una corona, la puede dar a todos los que aman en la práctica su venida, la anhelan y el anhelo por su venida afecta su conducta, su manera de servir y de vivir.
Ellos ganan una corona con su trabajo. Y eso es lo que el Señor quiere, pone delante de nosotros, para que también ganemos esa corona. La tiene el Señor para todos los que amamos en la práctica su venida. Amamos su venida en la práctica, eh, en la conducta. Se puede ver claramente por la manera como andamos, cómo actuamos, cómo servimos. Ahora pasemos a otros versículos. Uno que hemos considerado en esta conferencia es 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol había sido el maestro para Timoteo. Ahora Timoteo tenía la responsabilidad de transmitir lo que él había aprendido del apóstol a otros hombres fieles, que a su vez fueran idóneos ellos mismos para enseñar también a otros. De esta manera, guardando fielmente el apóstol Pablo la fe, guardando la fe Timoteo y confiándolo a personas fieles que sean idóneos para transmitir también estas verdades en fidelidad a otros, la palabra de Dios se conserva, los principios del Señor se conservan. Entonces, a todo nivel hay abundancia de la palabra. Lo hubo en Pablo, lo hubo en Timoteo y lo hubo en los hombres fieles e idóneos de después y también en aquellos que escuchan a esos hombres fieles e idóneos. La palabra, la palabra, la palabra ha pasado de generación en generación. De esta manera nos conservamos fieles a las escrituras, aunque desaparezca un Pablo, desaparezca un Timoteo. Seguimos aferrados a la palabra de Dios hasta el día de hoy y después de nosotros si el Señor no ha venido aún. Es necesario, como hemos visto en el ejemplo de Pablo, buscar Timoteos y Titos con los que podamos servir y que puedan aprender lo que el Señor nos ha dado a nosotros, los de más edad, puedan aprender en la práctica cómo servir, de tal manera que ellos a su vez enseñen a otros. Transmitir con celo a otros las enseñanzas del Señor, palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, versículos 10 al 17, hay a lo menos tres, pero tú. El apóstol dirige a Timoteo. La situación es muy oscura, los riesgos son grandes, el porvenir es oscuro, pero tanto da si se pone oscuro o más oscuro o bien oscuro, tú sigue apegado a la verdad, apegado a las escrituras. Vamos a leer estos versículos del 10 al 17 del capítulo 3 de 2 Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra.
persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces las cosas irán de mal en peor, dice el apóstol, pero tú eso no te afecta. A ti eso no te afecta, pero tú has visto mi ejemplo y me has seguido en sufrimientos, padecimientos, doctrina, conducta, propósito, fe, me has seguido. El versículo siguiente dice, puede ser que tú padezcas lo mismo si quieres vivir piadosamente. Igual el día de hoy, el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Puede pasar. Los malos irán de mal en peor. No tenemos que esperar una mejoría en esta tierra de la iglesia, ni tampoco de la cristiandad, el círculo más amplio de los que se llaman cristianos, donde están los que son creyentes y los que no. Hay de todo, pero está también la palabra y está el Señor. Podemos ser guardados en medio de estas circunstancias, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste y lo aprendiste no solo en el intelecto, en tu corazón y estás convencido de eso que aprendiste. Persiste en ello, sabiendo de quién aprendiste. En el caso de Timoteo lo aprendió de la madre, de la abuela, de Pablo y del Señor mismo. Desde la niñez supo las sagradas escrituras. El privilegio tuvo Timoteo que no todos hoy en día tenemos. Saber desde la niñez las sagradas escrituras. Y bueno, sí que hay muchos creyentes hoy en día que desde la niñez han sabido las sagradas escrituras, dadas por madres fieles, padres fieles, maestros y maestras de escuela dominical fieles, hermanos en la congregación fieles, han sabido las sagradas escrituras. La escritura tiene poder también en lo personal. Hemos dicho que tiene poder para sobreedificar a una congregación, pero también a cada individuo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el objetivo de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Las escrituras llevan a la persona a la madurez y a la preparación para servir y para lo que venga. En realidad tenemos lo mismo que el apóstol le dijo a la congregación. Vienen tiempos malos, tal vez peores que los que hemos vivido. El remedio es el mismo, estar aferrados al Señor y a la palabra de su gracia.
que tiene poder. No importa lo que venga, no importa si no hemos llegado aún a lo peor, tiene poder para mantenernos. Y el- hemos visto antes en otra porción que hemos leído que aunque todo esté así, segunda Timoteo 4:5, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No cambies, Timoteo, por más oscuro que sea el panorama, y aunque otros cambien, tú mantente aferrado a la verdad. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Aunque no seas evangelista de don, haz obra de evangelista. Cumple con tu ministerio, con el don que sí tienes o los dones que sí tienes. Ponlos al servicio del Señor y de los creyentes. Eso nos permitirá enfrentar los tiempos peligrosos en los que vivimos y en los que viviremos, aunque empeoren. En conclusión, vivimos tiempos peligrosos que pueden empeorar. Tenemos que imitar el ejemplo de los que nos precedieron. Eso fue dicho a la congregación de Éfeso y también a Timoteo. Tenemos que aferrarnos al Señor, encomendarnos mutuamente en oración unos a otros y tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Qué hermoso final para la consideración de la vida de Pablo. Cuán útil, cuán actual para nosotros hoy en día. Que el Señor nos guarde en esta actitud. Que el Señor nos ayude.